Hola, hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. A usted amigo suscriptor, amigo que nos ve tal vez por primera vez. Gracias por estar aquí con nosotros siguiendo esta transmisión. Deseo que el Señor Dios Todopoderoso le continúe bendiciendo en todo y quédese con nosotros para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Y voy a pedirle que lea conmigo en esta tarde en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Quiero que ore conmigo en esta hora y vamos a pedir que sea el Señor hablando a nuestros corazones por su palabra. La Biblia nos enseña que nosotros hablamos a Dios a través de la oración y Él nos habla por su palabra. Así que cierra sus ojos conmigo y dígale: Señor, gracias. Te honramos en esta hora, te damos a ti toda la gloria porque tú eres un Padre amoroso, eres un Padre especial que nos enseñas en tu palabra, que tú conoces nuestras necesidades, tú sabes qué cosas vamos a pedir aún antes que abramos nuestra boca. Por eso en esta hora invocamos tu presencia, Papá Dios. Pedimos que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos en esta hora. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En uno de los videos anteriores estuve compartiendo acerca de 3 principios para la oración. Pero hoy quiero continuar haciendo un tema similar que tiene que ver con el modo como nosotros vamos a Dios y cómo oramos y cómo pedimos a nuestro Dios para que esa oración sea efectiva. Y el título que le he puesto al mensaje el día de hoy se llama Pedid y se os dará. Como acabamos de ver en la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que si nosotros pedimos, vamos a recibir. Si llamamos, nos van a abrir. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso, que aún cuando nosotros a veces actuamos de manera equivocada, de una manera errada, porque somos seres humanos y estamos expuestos al error, aún así dice la Biblia que Dios dice que nosotros sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, aun cuando nos equivocamos. Pero dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan. Ahora, Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, para usted, querido amigo. Tal vez no pedimos a veces porque sentimos temor de decirle a Dios: Señor, yo estoy necesitando que regales esto para mi familia, que nos bendigas, que tú nos des tales cosas. Y entonces pensamos a veces incluso que pedirle ciertas cosas a nuestro Dios no está bien, porque pensamos que somos tal vez abusivos, que estamos pidiendo más de la cuenta. No, pero Dios es un Padre, dice, grande, un Dios maravilloso, que Él suple todo lo que nos hace falta, y para Dios no hay nada imposible, de manera que cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios es posible que la tengamos, si está obviamente dentro de la voluntad del Señor. Amén. Y quiero recordar acerca de que Dios quiere que la oración sea una oración sincera, que Dios quiere que la oración debe ser en secreto, pero adicionalmente a eso, Dios quiere que realmente la oración sea una oración, no un rezo. Eso es lo que nos enseña el Señor ahí en la oración modelo del Padre Nuestro. Y el Señor le enseñó a sus discípulos a dirigirse al Padre, a sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos: ustedes pues deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las maneras que Dios nos enseña es que tenemos que dirigirnos al Padre. Pero también la palabra de Dios nos enseña que toda oración que nosotros hagamos al Padre la debemos hacer en el nombre de Jesús. Y yo quiero que para esto miremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13, donde dice la palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas son palabras textuales y literales del Señor Jesucristo. Note que Él nos está enseñando a orar al Padre. Y dice que pidamos al Padre en el nombre de Jesús.
Así que en adelante cada oración que usted y yo vamos a hacer tenemos que utilizar el nombre de Jesús. Siempre que oramos debemos mencionar el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En segundo lugar, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. La Biblia nos enseña esto en Mateo capítulo 6 versículo 8. Dice que cuando nosotros oremos, dice que no pretendamos ir a Dios con tanta palabrería ni con oraciones prefabricadas, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Y esto concuerda efectivamente con lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Yo quiero que vaya al libro de Salmos capítulo 139 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira, note lo que dice la palabra del Señor, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Dice aún, no está siquiera la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda, ya sabe lo que vamos a decir. Pero es necesario que abramos nuestra boca, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, que fue el versículo que leímos al comenzar. Qué interesante es esto, que no se nos olvide, que tenemos que pedir y se nos dará. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, con sus atributos, entra a obrar de este modo, porque la Biblia nos enseña que Dios es omnipresente. Y esa palabra omnipresente significa que Dios está en todo lugar. Pero la Biblia nos enseña también que Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Dios todo lo sabe. Por eso Él no ignora su necesidad. Dios conoce lo que está haciendo falta en su vida, en su casa, en su familia. Y Él quiere suplir lo que está haciendo falta. La Biblia nos enseña que Dios es omnipotente, que Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Por eso decía hace un rato que no tengas temor en pedir a Dios, en orar a Dios, en presentar tus peticiones delante del Señor, porque Él quiere bendecir tu vida, porque Él es un Padre amoroso que tiene especial cuidado de nosotros. Así que no vamos a tener temor en adelante, vamos a ir con confianza delante del Señor, porque esto es interesante, que la palabra de Dios nos enseña esto, que tenemos que ir delante de Dios con fe, con confianza. Y ya lo vamos a ver en el siguiente punto de esta enseñanza. Y la Biblia nos enseña en el libro de Primera de Juan, capítulos 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Note lo que dice la palabra del Señor, que esta es la confianza que tenemos en Él. Y la palabra confianza significa fe. Es decir, que nosotros confiamos plenamente en el Señor, que Él escucha nuestras peticiones, que Él escucha nuestras oraciones. La Biblia dice en el libro de los Salmos, clama a los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias, porque la Biblia dice que Dios está cercano a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Así que Dios es fiel, Dios es maravilloso. Pero sigamos haciendo análisis de este versículo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que es necesario que el que se acerca a Dios, dice la Escritura, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Me gustaría que lo leyéramos. Vamos a mirar Hebreos 11, 6. Dice así la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De manera que si tú vienes delante del Señor y tú vienes con confianza y tú crees en tu corazón que Dios puede dar respuesta a la necesidad que tienes, ya tienes esa bendición en tu vida. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es fiel y Dios es bueno y Él es maravilloso. Así que dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que confiar en Él.
Y dice la Escritura que si nosotros confiamos en Él y en que Él puede hacer y dar respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo, entonces tenemos la seguridad de que ya tenemos la respuesta a nuestras oraciones y peticiones. Pero miremos en la palabra de Dios, dice la Escritura que ¿por quién debemos orar nosotros? Ahora el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la Escritura que oremos en todo tiempo por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? La Biblia nos enseña que los santos son los creyentes en Cristo, aquellos que han entregado su corazón y su vida al Señor Jesús. Y vamos a mirarlo ahora mismo. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Dice el apóstol Pablo que oremos por todos los creyentes en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos testificar del nombre de Jesús, para que el Señor nos dé de nuevo, nos dé autoridad para predicar del nombre de Jesús, para ganar a los perdidos, llevar a otros al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y dice la palabra del Señor que ¿por quién más debemos orar? En el libro de Primera de Timoteo, dice la palabra del Señor que oremos por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Vea lo que dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Podemos ver en la bendita palabra del Señor acerca de las instrucciones sobre la oración que están en este capítulo 2 del libro de Timoteo. Y es precisamente que oremos por todos los hombres. A veces cuando nosotros vamos a orar decimos: ay, es que no sé, se me acabó el repertorio, no sabemos por qué orar. ¿Cómo oramos? ¿Qué le decimos a Dios? Podemos orar, vea, por el presidente de la República. Oramos por sus ministros, oramos por sus representantes a la Cámara, por los senadores, por los que hacen las leyes en este país. Podemos orar por las fuerzas militares, por la policía, por cada uno de los estamentos que nos gobiernan en nuestro país, por esas personas que están en un lugar de eminencia. Vamos a orar por ellos, que Dios sea dándoles sabiduría de lo alto, que Dios les ilumine para que puedan gobernar sabiamente a nuestra nación. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche, porque Dios no hace excepción de personas. Y Dios quiere eso precisamente, que oremos por todos los hombres. ¿Y para qué dice que oremos de esta manera? Para que vivamos quieta y reposadamente. A veces nos quejamos tanto de la situación que vivimos en nuestro país. Y a veces decimos: nadie hace nada. Definitivamente esto se echó a pique, no sabemos qué hacer. Pero creo que la mejor herramienta que usted y yo podemos utilizar es la oración. Podemos venir delante de Dios realmente y pedir que Dios sea dándonos su ayuda, echándonos esa manito, porque realmente sin Dios no somos nada. Eso es lo que necesitamos, que verdaderamente el nombre del Señor sea invocado en medio de nosotros como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios. Y vamos a invocar que la gloria de Dios descienda sobre nuestro país, que Él venga a establecer su reino en nuestra nación, para que la gloria de Dios y la misericordia de Dios se extienda a todos los hombres. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él no hace excepción de personas, repito una vez más. Es tan bueno y no hace excepción de personas que dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos. Dios es fiel. Y dice la Escritura que Dios desea que todo el mundo se salve. Por eso esto es bueno y agradable delante de Dios. Que oremos por todos los hombres. Y aquí es donde vamos a orar, Señor, por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Vamos a orar por esos compañeros de trabajo que tal vez durante años nos han conocido, pero seguramente no les hemos presentado a Cristo para que ellos cambien sus vidas y cambien el rumbo de la historia.
Así que vamos a llevarles la palabra, pero primero vamos a presentarlos delante de Dios en oración. Ahí los vamos a colocar como cuando uno coloca la ropa allá en agua con jabón para que se remoje y suelte la mugre. Así que, Señor, presentamos a fulano de tal. Ahí te presento a fulana, te presento también a fulana, y ahí está, Señor, en la oración, que seas tú tocando su corazón, que seas tocando la vida de ella. Tu palabra dice que el deseo tuyo es que todos los hombres sean salvos. Entonces ahí te presento la vida de mi amiga, de mi amigo, de mi compañero de trabajo, de mi familiar, a esas personas que tú conoces que necesitan la salvación de Dios. No podemos callarnos, no podemos dejar de testificar del nombre de Jesús, porque precisamente cuando el apóstol Pablo dice que oren, dice, oren en todo tiempo, para que el Señor nos dé el denuedo para testificar del nombre de Jesús. Y finalmente quiero recordar nuevamente cada uno de estos pasos que aprendimos el día de hoy en la oración. Y quiero decirles que cuando usted vaya a orar, primero, le pida al Padre en el nombre de Jesús. En segundo lugar, Dios conoce lo que tú necesitas. De manera que solamente tienes que abrir tu boca y presentarle a Dios tus peticiones y tus oraciones. La Biblia dice en el libro de Filipenses, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Le vas a presentar tu petición y tu oración delante de Dios y vas a agradecer al Señor por la respuesta, diciendo gracias porque, Señor, es tu palabra la que lo dice y tú prometiste suplir todo lo que nos falta, Señor. Gracias por la respuesta a nuestras oraciones. En tercer lugar, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque la Biblia nos enseña eso ahí en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que si nosotros pedimos, y pedimos simplemente para satisfacer nuestros caprichos, nuestras necesidades, o por egoísmo, no vamos a recibir respuesta a la oración. Por eso la Escritura lo dice en Santiago 4:3, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero la Biblia nos enseña que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y tengamos presente que debemos orar por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por todos los hombres, dice la Escritura ahí en el libro de Timoteo. ¿Para qué? Para que vivamos en un país lleno de bendición, de abundancia, pero vamos a disfrutar de la bendición que viene de lo alto, que viene del cielo, porque la Biblia nos enseña eso, que toda buena dádiva y todo un perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las bendiciones que tenemos es porque Dios, que es fiel, nos las ha dado, Él nos ha bendecido. Así que le doy gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento con esta enseñanza. Deseo que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga su familia, que tú pongas a Cristo en el centro de tu hogar, en el centro de tu corazón. Dile al Señor Jesús en esta tarde, yo te invito a que vengas a mi corazón, que establezcas tu señorío en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Quiero que tú gobiernes mis palabras, mis pensamientos. Enséñame, Señor, cómo dirigirme a ti, Papá Dios, de acuerdo a la palabra. Dame hambre y sed por leer tu palabra, por escudriñarla, Señor, porque quiero que cada oración que yo presente delante de ti la pueda hacer de la manera bíblica. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra. Señor, porque sé que esta palabra, dice la Biblia, correrá y será glorificada. Gracias por los que están siguiendo esta transmisión. Bendice sus hogares, cualquiera que sea la necesidad en el corazón de cada persona que está aquí mirando, de cada hombre, de cada mujer, de cada familia. Seas tú supliéndola, Papá Dios, porque tú eres un Dios amoroso, un Padre que tiene especial cuidado de sus hijos. Y somos tus hijos, Papá Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y bien, mi querido amigo, deseo que el Señor le continúe bendiciendo donde quiera que se encuentre. Le envío un abrazo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, amigo suscriptor y amigo que nos ves por primera vez. Hasta la próxima, si Dios lo permite.